Empezaremos la clase o el tema con el amplificador sumador. Vamos a ver lo que es el circuito sumador. Básicamente es un circuito en el que se utiliza un amplificador operacional en el que se suman voltajes. En este caso, por ejemplo, el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C. Entonces, el voltaje de salida que obtenemos en el amplificador operacional, pues relativamente de manera sencilla es la suma de los tres voltajes de entrada, pero la diferencia es que esa suma está en función de una ganancia. Esa ganancia está determinada por los valores de resistencia. La resistencia de retroalimentación R2 entre cada uno de los valores de resistencia en las que está conectada la fuente de voltaje. Entonces, el voltaje de salida, que es el que vemos aquí en la ecuación, en la pantalla, es igual a menos el valor de la resistencia R2 entre la resistencia A y el voltaje A, más el valor de R2 entre RB por el voltaje B, más el valor de R2 entre RC por el voltaje C. Y eso nos va a dar al final de cuentas pues el voltaje de salida, que es el que nos va a entregar el amplificador sumador. Pues vamos a ver la parte de introducción. Dice que en la figura 3.5, que es la que vemos ahí, se muestra lo que es el amplificador sumador, al igual que en el caso del amplificador inversor que vimos previamente. En el nodo X, como vemos aquí, en este nodo X se suman tres corrientes, la corriente A, la corriente B y la corriente C. Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, en el nodo X se puede considerar como una tierra virtual, por lo tanto, la suma de las corrientes que entran a ese nodo X debe ser igual a la suma de las tres corrientes, es decir, corriente en A, corriente en B y corriente en C. Bien, entonces, si queremos saber cuál es ese valor de corriente, pues simplemente si tenemos el voltaje A y lo dividimos entre esa resistencia A, pues vamos a tener la corriente A. Igual, si queremos saber a qué es igual la corriente B, pues dividimos el voltaje de entrada B entre la resistencia B. Igual, si queremos saber cuál es la corriente en C, pues tenemos que dividir el voltaje en C entre la resistencia en C. Bien, entonces dice, además esta misma corriente I pasa por el resistor de retroalimentación. La diferencia de potencial en R2 es igual al voltaje en el nodo menos el voltaje de salida. Por lo tanto, dado que el Vx puede valer 0, dicha diferencia es que menos el voltaje de salida, y por eso la corriente es igual a menos el voltaje de salida en R2. Por lo tanto, si lo igualamos, porque al final de cuentas son las mismas corrientes, o sea, la corriente I es igual a la suma de las corrientes A más B más C, entonces la I es igual al voltaje de salida entre R2 negativo, y luego la corriente A, la corriente B y la corriente C, pues son BA entre RA, voltaje B entre RB, voltaje C entre RC. Por lo tanto, entonces el voltaje de salida, despejándolo de acá arriba, nos queda menos R2 entre RA por BA, más R2 entre RB por B, más R2 entre RC por BC. Bien, si los valores de resistencia fueran iguales o equivalentes, entonces la R1 se podría considerar como la resistencia en cada uno de los voltajes. Entonces, simplificando el denominador, se sacaría R2 y R1 y simplemente el voltaje de salida sería igual a la suma de los tres voltajes multiplicado por la ganancia. En este caso, de menos R2 entre R1. Por ejemplo, si tenemos que aquí los voltajes son, por ejemplo, 10 milivolts, 10 milivolts y 10 milivolts, la suma de los tres voltajes serían 30 milivolts. Y si la ganancia de entre R2 y R1 es 10, supongamos que R2 vale 10 kiloohms y R10 vale 1 kiloohm, entonces la ganancia es 10. Entonces 10 multiplicaría 30 milivolts, por lo tanto serían 300 milivolts el voltaje de salida, pero negativo, ¿no? Bien, entonces dice, para ejemplificar lo anterior, dice, considera el diseño de un circuito para producir un voltaje de salida que sea el promedio de los voltajes de entrada de tres sensores.
Por ejemplo, suponiendo que una salida invertida es aceptable, se puede usar el circuito de la figura 3.5. Cada una de las tres entradas debe dimensionarse en una proporción de 1/3 para que dé una salida del promedio. Por lo tanto, dice en el circuito se requiere que la ganancia de voltaje sea 1/3 del valor de cada entrada. Así, si el resistor de retroalimentación es, por ejemplo, de 4 kiloohms, la resistencia de entrada será de 12 kiloohms. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de este circuito utilizando el software de Proteus. Vamos a construir un amplificador sumador o el circuito de un amplificador sumador. Primero vamos a poner los componentes de nuestro circuito. Primero vamos a poner el amplificador operacional. También vamos a poner de una vez los valores de resistencia. Vamos a poner nuestra resistencia. Y vamos a poner tres voltajes de entrada, o sea, el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C, y la resistencia de retroalimentación. Algo muy importante, acuérdense que van a ir conectados esos voltajes a la terminal de inversora, ¿no? Del amplificador operacional. Ahí estamos conectando R1, R2, R3 y la resistencia de retroalimentación va conectada a la terminal inversora. Algo muy importante, para que sea la ganancia de 10, estos valores de resistencia tienen que ser iguales. Los vamos a poner todos de 1 kiloohm para que sea un factor común. Entonces le vamos a poner de 1 kiloohm. Ahí está, 1 kilo. 1 kiloohm también para R2. Y 1 kiloohm para R3. Muy bien. Vamos a poner voltímetros para medir los voltajes, tanto del voltaje de salida, donde vamos a ver la suma, y los voltajes de entrada. Muy importante, los voltajes de entrada ahora, a diferencia de otros circuitos que he explicado anteriormente, vamos a utilizar esta fuente de DC, que es mucho más sencilla, no necesita conectarse a la tierra, simplemente se define el voltaje. Y los 3 voltmetros que nos van a ayudar a medir los voltajes de entrada. En este caso vamos a poner los 3. Aquí vamos a conectar uno, el segundo y el tercero. Bien. Entonces vamos a conectar las fuentes de voltaje. Este sería el B3, este sería B2 o B1. Si lo queremos también podemos poner BA, BB y BC. Entonces este voltímetro me va a servir para medir BA. Este me va a servir para medir voltaje B y este me va a servir para medir el voltaje C. Vamos a poner sus respectivas tierras para conectar nuestros voltímetros. Aquí vamos a poner del primero, del segundo, del tercero y del de salida. Y la terminal no inversora también va conectada a tierra. Aquí vamos a conectar el voltaje de salida y vamos a conectar la tierra. Todos los voltímetros con los voltajes que vamos a medir, les vamos a conectar la tierra. Y algo muy importante, como el voltaje que vamos a conectar va a ser en el orden de milivolts, lo vamos a poner en unidades de milivolts. Ahí estamos poniendo milivolts. También aquí milivolts. Ok. Y el voltímetro de salida también va a ser en milivolts. Entonces, ¿cuáles son los voltajes que vamos a poner en el voltaje A este le vamos a poner de 10, pero van a ser milivolts. Ok, 10 milivolts, entonces es .01 volt.
10 milivolts. Igual acá, ¿verdad? También va a ser 0.01, 0.01 volt. Y también aquí, 0.01 volt. Ok. Inclusive, ahí está ya. Entonces, vamos a poner las etiquetas con los valores de, aquí por ejemplo va a ser el voltaje A. Vamos a llamarle voltaje A. Le vamos a poner el tamaño de la letra para que se vea bien. Ahí está. Ese sería el voltaje de entrada A. Ok. Luego vamos a poner el voltaje B. Y luego el voltaje C. Y el voltaje C va a ser el tercero. Los valores de voltaje, como son exactamente los mismos, es decir, VA y VC valen 10 milivolts, pues entonces el voltaje de salida va a ser la suma de los tres, pero también hay que considerar la ganancia, que en este caso va a ser la resistencia de 10 kilos entre el común denominador de las tres resistencias, que es 1 kilo, entonces va a ser 10. Entonces aquí lo vamos a poner la ecuación para que recordemos a qué es igual el voltaje de salida. El voltaje de salida es igual a menos R2 entre R1 por el voltaje A más el voltaje en B más el voltaje en C. ¿Ok? Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, tenemos que R2 vale 10 kilo ohms, R1, que es la resistencia igual en las tres entradas, es de 1 kilo, entonces 10 kilo ohms entre 1 kilo ohm nos da 10. Y el voltaje A, el B y el C es igual a 10 milivolts. Entonces, al sumar los tres serían 30 milivolts. Multiplicado por la ganancia que es 10, entonces el voltaje de salida van a ser menos 300 volts. Entonces aquí el voltaje de salida nos va a dar igual a menos 300 milivolts. Entonces eso es lo que vamos a medir. Entonces ahora vamos a simularlo para ver efectivamente cómo funciona el circuito y si efectivamente tenemos los 300 milivolts. Nos falta un voltaje aquí. Aquí le voy a dar doble clic a este voltaje. Ahí está, miren, vamos a checarlo. Le vamos a poner 0.01. Ahí está. Ahora sí. Ahí tenemos los 300, miren. Muy importante. En el voltaje BA tenemos 10 milivolts. En el voltaje B 10 milivolts. En el voltaje C 10 milivolts. Y aplicando la ecuación, pues son 10 más 10 más 10, son 30 milivolts multiplicados por la ganancia. La ganancia es 10 kilo ohms entre 1, entonces la ganancia es 10. 10 por 30 nos dan 300, pero con el signo negativo, menos 300 milivolts. Y ahí vemos en el voltaje de salida los menos 300 milivolts. Por eso se llama el circuito amplificador sumador, ¿verdad? Porque además de sumar los voltajes, también le aplica una ganancia y lo amplifica, ¿verdad? Si nada más fuera puro sumador, pues nada más serían 30 milivolts. Pero al tener esta ganancia de 10, pues nos amplifica el voltaje, ¿verdad? Nos da menos 300 milivolts. Y con esto pues finalizamos el video y el tema de amplificador sumador. Gracias.